Jesús, hombre o Dios? Al tratar la teología básica del judeocristianismo, basada en los recuerdos más inmediatos posibles de Jesús, nos preguntamos hoy si estos cristianos mesianistas de Jerusalén y Galilea consideraban a Jesús un mero hombre o por el contrario pensaban que también era Dios. Una primera respuesta nos la proporciona Lucas en su tan mencionado capítulo 24 de su Evangelio. Ocultando su personalidad, pregunta al resucitado a sus propios discípulos camino a Emaús. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareo, que fue profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. El pasaje parece nítido. Sus discípulos veían a Jesús un profeta, un mero hombre, aunque en contacto con Dios y heraldo suyo. Según Lucas, lo consideraran así, no era dificultad alguna para que luego los discípulos, reflexionando un poco tras la enseñanza de Jesús a partir de las Escrituras, admitieran con gozo el hecho de la resurrección, porque quien lo resucitaba era Dios. Esta concepción es expresada por Pedro en su segundo gran discurso ante el pueblo de Jerusalén. El primero había sido en Pentecostés, el segundo cuando se dirigía al templo, pero se vio rodeado por las muchedumbres agolpadas junto a él, porque en nombre de Jesús había curado a un tullido. Según Lucas, les habló así: Dios lo resucitó entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo padecería. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os resucitará un profeta como yo entre vosotros, hermanos. Escuchadle todos cuantos diga. Todo el que no escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo. Jesús entonces era un profeta de Dios, según Pedro, no Dios mismo. Y que un profeta fuera resucitado por Dios de entre los muertos para cumplir su misión de orden escatológico era una idea, al parecer, normal entre los judíos de la época. Los evangelios mismos nos ofrecen la prueba de que podía ser así. En efecto, Herodes Antipas, tras degollar al Bautista, pensó que Jesús no era más que Juan vuelto a la vida y que le seguía molestando. Muchos judíos pensaban que Elías había vuelto a la vida reencarnándose, por así decirlo, en Juan el Bautista. Que Jesús era un mero hombre lo había puesto ya de relieve el mismo Pedro en su primer discurso, en Pentecostés, según Lucas, Hechos 2, donde explicaba la efusión extraordinaria del Espíritu, porque estaban en los últimos tiempos, es decir, poco antes del fin del mundo. Israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús, el Nazareo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este, pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Por otro lado, hermanos, permítanme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús le dio resurrección, a Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Este pasaje es diáfano a mi entender. El texto llama a Jesús Nazareo. Jesús es un mero hombre, es Dios quien lo acredita, es Dios quien milagros hace a través de él. Es Dios quien lo resucita, también vemos en Hechos 3:15. Jesús era un profeta. David profetizó que resucitaría. Es Dios quien lo exalta al cielo y lo sienta a su derecha.
Jesús recibe de Dios el Espíritu Santo. Esto es un don que Él no posee por sí mismo. Es Dios quien allanará su vuelta a la tierra para construir su misión, acabando con sus enemigos. El crucificado ha sido constituido Señor y Mesías por Dios mismo. La mención especial del mesianismo indica en Pedro su creencia de que Jesús acabará muy pronto cumpliendo la misión que le había encargado el Padre. El tenor de las expresiones de Pedro en los hechos que acabamos de citar da a entender que para la comunidad de los primeros momentos, Jesús, durante su vida terrenal, había sido al fin y al cabo un mero hombre, excepcional y taumaturgo, sí, profeta y proclamador de la venida del reino, sí, pero un ser humano como los demás. Sin embargo, gracias a su resurrección por la acción divina, ese hombre había sido exaltado al rango de Señor y Mesías, que por fin iba a terminar su misión. Pertenecía ya de algún modo al ámbito de Dios, era su ayudante, como podían serlo en el imaginario judío Elías, el profeta Enoc o Melquisedec. Transcurrido el tiempo que la divinidad estimara oportuno, este Mesías vendría como ungido de Dios y juez mesiánico a juzgar a las 12 tribus de Israel, es decir, a instaurar el reino. Entonces comenzaría el gobierno de Dios sobre Israel. A pesar de contener elementos novedosos como la muerte del Mesías, esta perspectiva podría ser aceptable para cualquier judío de aquellos años, ya que era evidente que la divinidad tan lejana no actuaría por sí mismo para instaurar su reinado, sino a través de ayudantes especiales. Este recuerdo de Mesías que ha de venir, junto al de Señor como apelativos de Jesús, se conservó en la invocación escatológica, Ven Señor Jesús, que se pronunciaba en arameo, Maranata, como testimonia el mismo Pablo, aunque escribe siempre en griego. Pero, ¿qué significaba Señor para los judeocristianos? Al parecer, no todo quedaba en la consideración de Jesús como mero hombre. El judeocristianismo pensó enseguida, a tenor de ciertas ideas judías sobre personajes semicelestiales que había en la época, que Jesús era uno de ellos, es decir, algo más que un hombre sin dejar de serlo. ¿En qué sentido podía ser Jesús un ente celestial?